Dios le bendiga, amados pastores, hermanos. El día de hoy hemos hecho un ensayo sobre principios bíblicos para la educación, Estado, trabajo, economía y cultura. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de este ensayo. Somos el grupo número 21 del seminario bíblico. Los integrantes son el hermano Moisés Vera, el hermano Javier Sáez, el hermano Edgar Mandujano y el hermano Julio Ñonca. Quien les habla, el hermano Alexander Millán. Vamos a hacer un pequeño introducción al tema. Bueno, el propósito de este trabajo es reflexionar sobre cómo la cosmovisión bíblica nos enseña a vivir nuestra fe en cada uno de estos ámbitos de la vida diaria. Primero abordaremos la educación, luego el papel del Estado, después el trabajo, más adelante la economía y finalmente la cultura. Amén. Doy pase para esto al siervo Julio Ñong. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Yo voy a hablar en cuanto a los principios bíblicos para la educación. En cuanto a la educación, la Biblia nos enseña que los padres son los primeros responsables de instruir a sus hijos. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6, 7, se nos dice que deben enseñar las palabras de Dios en todo momento, cuando estén en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Asimismo, Proverbios 22:6 afirma que si instruimos al niño en su camino, aun cuando éste sea viejo, no se apartará de él. Estos pasajes nos recuerdan que la educación cristiana no solo transmite conocimiento, sino que forma el carácter y los valores de una vida que honra a Dios. Eso es todo. Damos pase a nuestro hermano Moisés. Muchas gracias. Yo voy a poder exponer sobre los principios bíblicos para el Estado. Amén. Rescatamos cuatro puntos importantes y para ello citamos Romanos capítulo 13 versículo 1, que dice, toda autoridad proviene de Dios. Primero de Timoteo capítulo 2 versículo 8, en donde nos señala, nos manda a respetar las leyes justas y orar por los gobernantes. Asimismo, el Estado mantiene orden y justicia. Y como último punto, los cristianos debemos contribuir a la paz y promover los valores de Dios. Sobre el Estado, la Biblia nos enseña que toda autoridad ha sido establecida por Dios, ¿no? Como lo declara Romanos 13:1, y que las leyes han sido establecidas, ¿no? Mediante Él. Por eso, los creyentes debemos respetar las leyes justas y orar por nuestros gobernantes, como nos exhorta en Primera de Timoteo, ¿no? Para que todos ellos puedan gobernar con sabiduría y con justicia y con equidad. Esto nos muestra que el Estado cumple un rol muy importante en mantener el orden, la soberanía y la justicia, y que todos nosotros como una comunidad cristiana debemos contribuir a la paz y orar por un gobierno que refleje los valores de Dios. Doy pase al hermano Javier. Amén. Dios le bendiga, hermanos. A mí también me ha tocado principios bíblicos para el trabajo, ¿no? En cuanto al trabajo, la Biblia revela que fue parte del plan de Dios desde el principio. Dios así lo estableció, ¿no? Y vemos en Génesis capítulo 2, verso 15, dice, no, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, dice, para que lo labrara y lo guardase. O sea, de un principio el hombre no tuvo que trabajar, como vemos, no tuvo que cultivar y cuidar, y eso fue antes que el pecado existiera. Esto significa que el trabajo no es un castigo, sino es una bendición que Dios le da al hombre. Además, también en Colosenses, el capítulo 3, del verso 22 al verso 24, el apóstol Pablo también nos enseña, ¿no? Anima a la iglesia a trabajar, ¿no? Para el Señor, no para los hombres. O sea, Dios, sabiendo que Dios ve todo eso, y de Dios también, de él recibiremos recompensa. El trabajo entonces no solo nos provee de sustento, sino que también es una manera de adorar a Dios y de servir a los demás, como también decía el apóstol Pablo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para Dios y con amor. Amén. Dios le bendiga. Doy parte al hermano Edgar también en esta hora. Yo le bendiga a mis hermanos. A mí me tocó hablar sobre los principios bíblicos para la economía y la cultura. No tenemos tres puntos en cuanto que podemos basarnos en los principios bíblicos que nos muestran puntos claves. El primer punto es honrar a Dios con nuestros bienes
nos habla en Proverbios capítulo 3 verso 9 al 10. Dice, honrar al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán. Y el segundo punto nos muestra es administrar los recursos con justicia y generosidad y gratitud. En cuanto al tercer punto es la prosperidad es fruto de la obediencia a de nuestro Dios. En cuanto en cultura, también nos muestra tres puntos, donde nos muestra el primer punto, Jesús nos llama a ser sal y luz. En Mateo 5 capítulo 5 verso 13 al 16 nos dice, significa que debemos influir en la sociedad con los valores cristianos, que nos muestra, gloria a Dios, que el tercer punto, vivir con amor y integridad y esperanza en un mundo que necesita a Dios. Estos principios bíblicos es relevante que nos muestre el señorío de Cristo, la autoridad del Nuevo Testamento en cuanto al principio fundamental de la fe cristiana, que nos guía en la economía y en la cultura cristiana, que nos muestra vivir una vida cristiana en que tomar decisiones dentro de la iglesia. Amén. Yo le bendiga, doy parte a nuestro hermano Alexander Milla. Bueno, amén, muchas gracias, siervo. En conclusión, hemos visto cómo la cosmovisión bíblica ofrece principios claros para la educación, el Estado, el trabajo, la economía y la cultura. Si aplicamos estos principios en nuestra vida cotidiana, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también damos un testimonio vivo del amor y la sabiduría de Dios. Gracias por su atención y los invitamos a reflexionar sobre cómo podemos vivir estos valores en cada área de nuestra vida. Dios le bendiga.